Y de la inteligencia artificial nos vamos a la microflora del colon. Esas cosas que tiene la vida que... Sí, además me estaban mirando y me decían, pará que recapitulo. Hay que sacarse un disco duro, ponerse el otro y es un placer igual recibirte, Virginia, esta mañana. Vamos a hablar de eso que los doctores nos dicen para los nenes chiquitos que tenemos que tener siempre presente, para los adultos que no debemos olvidar y para toda la vida como una constante en nuestra alimentación, y es el papel de la fibra. Exacto, el papel de la fibra, que además de un tiempo a esta parte está generando muchísimas recomendaciones nutricionales y recomendaciones de grupos de alimentos específicos. Para empezar, la fibra es un componente en ciertos alimentos que no se digiere. Para ser brutos hay un pequeño porcentaje que genera ácidos grasos de cadena corta a nivel intestinal, pero para pensarlo más burdo, no se digiere, ¿tá? Entonces uno pensaría, algo que no se digiere tiene un papel tan importante. Sí, importantísimo. Bien, hablemos de diabetes, de obesidad, de cáncer de colon. De todo un poco. En realidad, en lo que es prevención, el rol de la fibra es muy importante. La fibra normalmente son hidratos de carbono que no se digieren. Están los hidratos de carbono, de los que hemos hablado, como azúcar, almidón, que se digieren. Están los que no se digieren. Y estos tienen un rol muy específico en el intestino. ¿En qué grupos de alimentos los encontramos? Normalmente los encontramos en frutas y verduras, por eso, además de las vitaminas y los minerales y los antioxidantes, es una de las razones de recomendación. Los encontramos en todas las legumbres. Cuando hablamos cuando hablamos de lentejas, de porotos, de garbanzos, en todas tienen fibra y buena cantidad. Y lo encontramos en los cereales integrales. Cuando pensamos en cereales, no pensamos en cereales de desayuno, sino pensamos en arroz, pensando en arroz integral, preferentemente si puede ser de grano entero mejor. Claro, cuando hablamos de la cáscara, pasta, básicamente. Exacto, en la cáscara. Claro. No quiere decir que no haya en el resto, pero sí normalmente está en la cáscara. Entonces, ¿qué rol tiene la fibra en nuestro cuerpo? En realidad la fibra está teniendo como todo un proceso de reestudio de hace unos cuantos años, en el cual cada vez se está agrandando más el espectro. Hay fibras de diseño en este momento que son producidas para que existan y se agregan a diferentes alimentos, y hay fibras naturales que son las que encontrábamos en estos grupos de alimentos que decimos ahora. La fibra, para clasificarla en la forma más tradicional y que en realidad podría en algunos aspectos no ser totalmente adecuada, pero es la forma en que más fácil se entiende, es lo que se entiende como fibra soluble y fibra insoluble. La fibra insoluble es esa fibra que se hincha un poquito en el intestino, pero no mucho. Lo podemos pensar para identificarlo y convertirlo salvado de trigo, por ejemplo. Bien. Entonces, que lo vemos que es bien como una cáscara, que no se hincha tanto en el intestino, pero sí ayuda a aumentar el volumen de la materia fecal y estimula la motilidad intestinal. Estimula lo que conocemos como ir al baño. Claro. ¿Sí? Entonces, tiene ese rol. Por otro lado, tenemos otro tipo de fibra, que es lo que conocemos como fibra soluble. La fibra soluble tiene la característica de armar geles a nivel intestinal. Cuando digo geles, imagínense cómo atrae el agua, digamos. Exacto. Se hidrata, se hincha y arma como una estructura. Esa estructura tiene un montón de roles, ¿sí? Uno de los más interesantes y por los cuales siempre estamos hablando en personas con diabetes, en personas que queremos que controlen su ingesta, es que al hincharse, ¿sí?, enlentece la velocidad con la que pasan los hidratos de carbono y las grasas a el torrente sanguíneo. Mira qué interesante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si yo como un plato de fideos, como los fideos, esófago, estómago, intestino, se digieren y pasan rapidito al torrente sanguíneo. Pero si yo a ese plato de fideos le agrego una ensalada antes, que puede ser de tomate, de zanahoria, de lechuga, o vegetales salteados al plato, es unos fideos con bastante vegetal salteado. Donde tenemos la fibra soluble. Exacto, donde tenemos la fibra soluble y insoluble, es otra cosa que vamos a hablar ahora. La combinación. Llega al intestino y esa fibra que hay hace que no pueda pasar tan rápido el torrente sanguíneo. ¿Tá? Entiendo. Lo mismo sucede con las grasas, enlentece la velocidad. La fibra no es totalmente inerte en el intestino, no es que pronto pasa, saluda y se va. En realidad hay algunas fibras que fermentan, hay otras fibras que producen ácidos grasos de cadena corta que alimentan
las células intestinales, ¿sí? Y esa fermentación y esos grasos de cadena corta, ácidos grasos de cadena corta, acidifican el medio y cuidan los microorganismos intestinales. Se aseguran que los microorganismos intestinales sean buenos, por ponerle un término genérico y simple. Entiendo. Entonces, los roles de la fibra, y en realidad si entramos en publicaciones científicas empezamos a encontrar cada vez más beneficios, por eso hay tantas recomendaciones que hacen referencia a grupos de alimentos y al consumir alimentos integrales, específicamente con toda la fibra, alimentos de grano entero. ¿Para qué? Para poder aprovechar todos estos beneficios. ¿Qué es lo otro importante? Lo que deben estar pensando lo que nos escuchan es, bueno, pero ¿cuáles son los de fibra soluble y cuáles son los de insoluble? Simplifícamelo. Claro. Bueno, no se los puedo simplificar. Pero las nueces, por ejemplo, entran dentro de la fibra. Fibra. ¿Qué es lo que sucede? Es difícil encontrar un alimento que tenga solo de un tipo de fibra, no existen. Siempre tienen de los dos. Puede haber alguno que tenga más cantidad de alguna, un poco de mayor proporción, pero normalmente tiene de la otra también. Claro. Y lo otro que muchas veces uno cae en el riesgo cuando dice, bueno, pero este tiene más de esto y este tiene menos de esto otro, excepto que sea algo que tenemos que retirar, es que a veces la gente dice, bueno, pero si yo como arvejas, salvado de avena, que tiene un poquito más de fibra soluble, estoy cubierto. No existe el estar cubierto con consumir un solo alimento. Los niveles adecuados de salud y una salud adecuada, tanto general como intestinal, se consiguen con combinaciones de alimentos, ¿sí? Entonces, agarrarte solo de este o agarrarte solo del otro, que muchas veces estamos tan apurados, la vida nos pasa por arriba, queremos hacer las cosas bien, pero no nos da la vida para ponerle tanta cabeza, lo que nos pasa es simplificarme la vida y dame la receta, ¿sí? Sí, claro. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Cuidado con esas estrategias en eso, porque lo que tenemos que hacer es que tener una alimentación variada para poder tener todos los tipos de fibra, porque hay muchos tipos, incluidos en nuestra dieta. Y además estos alimentos que tienen fibra normalmente tienen otros componentes que funcionan sinérgicamente con la fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales. Bien, y te pregunto porque así como la fibromialgia, yo creo que el síndrome del colon irritable ha sido algo que en los últimos tiempos ha tenido un crecimiento exponencial. No sé si es que la gente tiene más gente tiene el colon irritable o si es que se diagnostica mejor. El asunto es que mucha gente por ahí anda diciendo, yo tengo síndrome del colon irritable. ¿La fibra tiene una vinculación directa con esto, por lo menos para el tratamiento? Hay diferentes trabajos. Actualmente hay una dieta que se está posicionando bastante, que es la dieta FODMAPs, en la cual controlan las cantidades de fructosa de los alimentos, las cantidades de fructosa que llegan al intestino y controlan ciertos alimentos para poder disminuir la cantidad de fructosa que se consume, que tiene que estar muy guiada por un equipo de salud, porque normalmente se sacan cosas que la persona consume habitualmente, que en algunos casos se notan mejorías importantes. Depende de la situación de cada persona, porque los humanos no somos una sola cosa. Claro. Si la persona el síndrome de intestino irritable está muy asociado al estrés. Entonces, si la persona está en una situación de estrés agudo, ¿sí?, va a controlar algunos síntomas quizás por esta alimentación, pero no va a controlarlos todos. Claro. Quizás en etapas en las cuales no está tan estresado puede ser más amplia, pero eso tiene que ser acompañado de un equipo. Hay algunas fibras que algunas personas con síndrome de intestino irritable las sienten más agresivas. Hay otras que no. Yo, por ejemplo, padezco de síndrome de intestino irritable y depende de las etapas del año. No todos los síndromes de intestino irritable se manejan de la misma forma porque no todas las personas son iguales. Claro. Entonces, en este tipo de situación y con este tipo de alimentación, la mejor recomendación es ir a un profesional que los asesore. Porque muchas veces... Que en este caso es un gastroenterólogo. O nutricionista para los alimentos. Porque llega un momento en el cual en algunas dietas, en estas, hay que sacar algunas cosas, ¿sí?, y tenemos que asegurarnos que se pueden aportar por otro lado. Claro. Entonces, son dietas que dan buenos resultados, hay que ver la evolución del paciente, pero hay que asegurarse que todo lo que se necesita se aporte. Muy bien, somos organismos complejos, pero podemos adoptar algunas conductas fáciles Exacto. para hacer que funcione mejor. Muchas gracias.